Para darnos a conocer toda la información, el día de hoy recibo a quien doy la bienvenida, a María de los Ángeles Rodríguez, quien nos visita y es coordinadora de evaluación y seguimiento de SEDECO, y Saraí Baeza, quien es gerente de Proyecto Generation, que es el nombre que recibe justamente este proyecto. Bienvenidas, ¿cómo están? Gracias. Muchas gracias, Paola. Muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien. La verdad es que, pues, asombrada de este gran convenio en colaboración del Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Económico y, por supuesto, McKinsey Social Initiative. Platíquenme, ¿cómo se aliaron para poder desarrollar, para poder llevar a cabo la firma de este convenio? Pues como dices, Paola, la verdad es que estamos bien emocionados de parte de Generation de asociarnos aquí con el Gobierno de la Ciudad de México. Fue una asociación natural. Nosotros, el objetivo de nuestro programa es ayudar a jóvenes que están desconectados de la industria, que no están estudiando, no están trabajando, para capacitarlos y que empiecen a trabajar en una empresa, de estas empresas grandes, donde hay un montón de crecimiento, ¿no? Empezamos a operar el año pasado aquí en la Ciudad de México y hemos tenido muy buenos resultados. Llevamos más de 650 chicos graduados de nuestros programas, con una tasa de colocación de 80%. Y entonces, pensando cómo hacemos esto más grande, cómo lo llevamos a más chavos, pues la verdad es que dijimos, tenemos que hacer una coalición con gobiernos, empleadores y otros actores de la sociedad civil. Y ahí pues realmente fue cuando entró SEDECO muy naturalmente para decir, esta es una alianza que necesitamos para habilitar y poder llegar a los miles de chavos a los que queremos llegar cada año en la Ciudad de México, en el país y en todo el mundo. Ahora, ustedes como Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad, ¿qué esperan de esta alianza? Bueno, uno de los objetivos principales que se está buscando con esta colaboración es el poder ofrecer mayores oportunidades a los jóvenes que habitan en la Ciudad de México. El secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivsky, pues en concordancia con las políticas de apoyo a los jóvenes que se tienen en el Gobierno de la Ciudad de México, con el jefe de gobierno, pues ha buscado y ha encontrado también diversas formas de poder acercarnos a este segmento, a esta población. Y particularmente, pues lo que queremos es ofrecer, ¿no?, mayores oportunidades, poder ampliar también pues la cartera de alternativas que tengan los jóvenes. Están los que quieran hacer algún proyecto pues de vida, enfocándose a una carrera laboral. Y pues aquí en esta parte es donde encontramos que podíamos pues colaborar de una manera mucho más cercana y muy aterrizada, porque es un programa que tiene un enfoque muy claro. Entonces, el objetivo, los jóvenes, la manera de poderlos insertar laboralmente de una manera exitosa, pues es la parte que le da o que captó el mayor interés de parte de la Secretaría, ¿no? Ahora habla específicamente de ayudar a fomentar, ¿no?, las habilidades a los jóvenes. Sí. ¿Cómo lo hacen? ¿A través de capacitaciones, a través de estrategias que les enseñan? ¿Cómo lo llevan a cabo? Es un programa muy completo, Paula. Mira, nosotros trabajamos muy cerca de los empleadores y de la industria para identificar cuáles son los programas en los que tenemos que capacitar a la gente y luego para desarrollar los currículums en los que decimos, estas son las cosas que necesita saber alguien para ser un vendedor muy exitoso, ¿no? Y esos nosotros lo convertimos en capacitaciones que le damos a los chavos. Son capacitaciones cortas, entre 3 y 8 semanas, dependiendo del programa, y al final de la capacitación los ayudamos a vincularse con un empleador para que tengan una entrevista. Okay. ¿No? Y ya a partir de la entrevista es pues, que el 80%, arriba del 80% recibe una oferta de trabajo y puede empezar a desarrollarse en el sector formal. Ahora, ¿estas capacitaciones son para cualquier giro? Digamos, ¿esas estrategias las pueden implementar? Hablando específicamente, se me ocurre un vendedor, un ingeniero, un maestro, un abogado, qué sé yo. Sí, mira, en los 11 meses que llevamos de operación, hemos lanzado 3 programas, 2 en el sector comercial y 1 en el sector financiero. Y estamos desarrollando programas adicionales en TI y manufactura que estaremos lanzando hacia el 2017, ¿no? Entonces, de hecho, es un esfuerzo conjunto de definir cuáles son los programas que más se necesitan en la ciudad, en conjunto con los empleadores, para decir, pues vamos a atacar este sector. Excelente. María de los Ángeles, Saraí, gracias de verdad por acompañarnos. Excelentes noticias que nos brindan, sobre todo a través de la colaboración pues de 3 grandes pues empresas, instituciones, que al final, bueno, es por el bienestar y el beneficio directo de los jóvenes a que puedan desarrollar diversas habilidades.